Arinfoplay, la nueva radio. www.arinfoplay.com.ar. Ya estamos en tiempos para investigar y crear. Conversando con los protagonistas para difundir los valores del proceso educativo en este siglo XXI. Como todos los jueves de 19 a 20 hora de Argentina. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tiempos para Investigar y Crear. Programa que realizamos entre Marcia Vázquez, Nora Donato y quien les habla, Alicia Neira, con la asistencia técnica de Tobías Moretti y nuestra operadora, como siempre, es Eleonora. Les recuerdo que durante esta hora de programa mantenemos la comunicación abierta por el Facebook, que es Tiempos Investigar Crear. A los nuevos oyentes les comentamos que la propuesta de nuestro programa es difundir una manera de educar basada en la comprensión, el estudio, la investigación y la creatividad, con la convicción que el conocimiento es un camino cierto hacia la autonomía de las personas y la libertad de los pueblos. Agradecemos los comentarios que nos llegan generalmente al correo electrónico tiempos@losgia.com.ar. Bueno, y ya está con nosotros Nora Donato. ¿Cómo estás? Muy bien, Alicia, gracias. Y hoy digo tu apellido porque tenemos a Nora Nardo también. Pero además, a dos Noras Patricia. Además, los dos Es increíble. Sí. Bueno, muy bien, muy contenta, agradecida por la invitación. Sabes que a mí me encanta compartir con ustedes cuando soy invitada una hora de este programa tan interesante y reflexivo, ¿no? Que da a conocer estos paradigmas nuevos en educación, que dan para conocer también lo que está pasando. Y también, bueno, todo el tema literario, así que es una alegría. Bueno, y vos confluís en los dos temas. Claro, porque por eso los nombro. Claro, no lo dije todavía, pero lo digo, que sos licenciada en Ciencias de la Educación, psicopedagoga, escritora, poeta. Además sos jefa de redacción de la revista tan linda y que compartimos con tanto gusto, que es Generación Abierta. Así es. Y también estás conduciendo un programa de radio, Generación Abierta en radio, con Luis Calvo, ¿no? Sí. Otro querido amigo, ¿no? Tenemos muchas cosas en común, ¿no, Alicia? Sí, la verdad que sí. Sí. Y es un gusto enorme que estés para charlar. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver con la educación escolarizada, es decir, cómo se educa desde las instituciones educativas y los adolescentes, porque es donde, bueno, últimamente has estado trabajando, aunque también trabajaste con chicos de escuela primaria, ¿verdad? Así es, pero bueno, sí, con los adolescentes me apasiona y me ha apasionado trabajar, porque uno puede compartir, reflexionar, saber su punto de vista. Lo importante es que aparezca el deseo, ¿no es cierto? Siempre como en el otro, en los docentes, trabajar un poco esto, el deseo de enseñar y el deseo de aprender. Y que a veces esto no confluye, ¿no? A veces está este deseo obturado por el desconocimiento del adolescente que tenemos frente, pensando que la disciplina que vamos a enseñar no le interesa, porque está jugando en ese momento, o está con el celular, o está charlando. Entonces, ¿cómo trabajar un poco con los adolescentes y con los adultos que acompañan en este proceso de enseñanza-aprendizaje el tema tan importante que quién es el adolescente y quién es el adulto? Sí, ¿no? Pero vos trajiste algo que para mí es fundamental, ¿no? Que es también qué le pasa al maestro, al profesor, a la profesora, ¿no? Si realmente también lo que hacen lo hacen con ganas, con entusiasmo, si les interesa o no.
Claro, y esto se percibe, viste que Totalmente. los alumnos son muy perceptivos y respetan muchísimo a aquel docente que les enseña, que va con nuevas propuestas. Quizás a veces no tanto se los dicen, pero cuando uno los llama, yo trabajé muchos años también en el departamento de orientación de una Claro. escuela técnica, y cuando uno va a hablar con ellos con respecto a cómo están en las materias y qué pasa, valora muchísimo a aquel docente que se compromete con la tarea, ¿no es cierto? Sí, sí. Aparte, es como que se juegan por ese docente que los mira, que los Sí. trata de... que establece un vínculo. Lo importante también es establecer También. no solo el vínculo el docente con el objeto de conocimiento, sino con el pibe, y el pibe con el objeto de conocimiento y con el docente. Sí, Entonces, sí. esto de los vínculos son muy importantes. Después del vínculo logrado, que bueno, que no es, como siempre decimos, de hoy para siempre, sino que se va construyendo Sí, sí, día a tal día cual. con el docente, trabajar también las normas de convivencia bien claras dentro del aula, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Claro. se quiere, qué se pretende, hacia dónde va? Y bueno, y a partir de ahí esta escucha y este trabajo continuo, que no es fácil, Sí. pero bueno, creo que el docente tiene que tener el deseo de enseñar, manifestarlo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, jugar para que aparezca el deseo de aprender del adolescente, que estamos hablando de escuelas que son como cuando estudiábamos nosotros, ¿no es cierto? No cambió mucho la dinámica, no cambió mucho la disposición del aula. Tal cual. Y me estoy acordando de algo que bueno, que leí el comentario y me pareció muy interesante, ¿no? Respecto de la educación, los cambios, que si viniera nuestros días, no solo acá en Argentina o en Buenos Aires, sino en todo el mundo, algún profesor de la antigüedad, podría perfectamente enseñar y ser Claro, dar cátedra. entendido y dar cátedra hoy como en aquellas épocas. Pero si viniera un cirujano de la antigüedad, no sabe ni cómo entrar al quirófano Claro. de hoy, ¿no? Así es. Y si entra, no entiende nada de todo eso. O sea que no ha habido cambios importantes en lo que viene a ser la estructura del sistema educativo escolarizado. Así es. Tiene que ver con todo esto, ¿no? Del movimiento, el cuerpo Sí. sigue estando en estas aulas que están inundadas de chicos sin un movimiento, duros, Sí, sí. mirando el pizarrón como si fuera de esta forma, ¿no? Tenemos todos los medios a nuestra disposición para trabajarlos, porque ellos ya nacieron con la computadora, ya estamos cual. hablando de adolescentes, no es que, bueno, aprendieron, no, ya están en este mundo Sí, pero el informático. tema es que los docentes no nacieron con la No, computadora pero tenemos y tienen que... también a veces hay con adolescentes, con docentes jóvenes también a veces está esta dificultad, porque tiene que ver un poco con la enseñanza de los profesorados. Entonces, Ajá. viste que toman esta receta que les enseñaron y también les cuesta esta plasticidad de moverse de acuerdo al grupo y de la tecnología que se está usando en el Sí, momento. sí, Si sí, bien hay sí. cursos de capacitación y todo, es como siempre es cómo aprendí. Como aprendí enseño. Sí. No es algo así que pasa exclusivamente por la experiencia, porque vos hablas de la tecnología, pero yo hago siempre mucho hincapié en el tema de las teorías y las técnicas de las dinámicas grupales. Eso, escúchame, hace casi un siglo que Sí. se empezó a teorizar sobre ese asunto, ¿no? Y seguro desde la mitad del siglo pasado está todo desarrollado como para aplicarlo. Sin embargo, jamás se aplicó. Mira, En absoluto. en absoluto. Me acuerdo que con Luis estábamos trabajando en tema de, creo que era cooperación y dinámica para hacer talleres, no sé, algo así. Y toma un libro de dinámica de grupo, qué sé yo, 1960. Y digo, ¿vas a poner esa bibliografía? Le digo, porque me dice, pero es actual, digamos, Claro. porque tiene que ver con la dinámica que no se trabaja. Digo, pero de 1960, como diciendo, pero bueno, no había cambiado nada tampoco, porque aquello tampoco fue aplicado, digamos, lo que se
Claro, pero además de que no es complicado, son teorías, hay teorías, qué sé yo, la teoría de la relatividad es de 1920, ¿viste? Sí, y es sí, válida hoy. sí, sí. Bueno, la teoría de cómo es la Claro. estructura de un grupo Exactamente. es válida, pero no se usa para primero no se los enseña a los docentes. No hay Claro, materias de teoría y técnica de grupo. No se les enseña a coordinar un grupo. Claro. Para nada. ¿no? Exactamente. Y tienen que estar con un grupo y coordinarlo de alguna manera. Sí, y es una pena, porque eso depende quizás no depende, la currícula no está, ¿no es cierto? Sería bueno incorporar en este sentido como un corrimiento que sea uno por uno, que coordine o que haga observaciones del grupo que pasa, cuál es el líder, qué pasa. Dentro del mismo grupo de aprendizaje de los terciarios sería interesante que hagan la práctica. Pero claro, ¿qué es este tema de los liderazgos? ¿Cómo hacer cuando hay problemas de convivencia para redistribuir los liderazgos de otra manera? Así es. ¿No? Y estimular los liderazgos intelectuales por sobre los liderazgos disruptivos, digamos. ¿no? Claro. Que hay técnicas para hacer eso. Sí, pero no se enseñan y quizás no la aplican, ¿no? Porque bueno, uno tampoco la facultad le dio todas las herramientas, ¿no es cierto? No. Pero uno, viste que uno escucha a veces decir, bueno, a mí no me lo enseñaron el profesorado, yo no estoy para esto, pero bueno, nosotros tampoco. La idea es enriquecerse, ¿no? Y hacer, y trabajar con eso, a ver qué pasa, no pasa. Vos estás todo el tiempo con investigación, acción, ¿no? ¿Qué pasa con este grupo si aplico esta técnica? Mientras tanto con este no la aplico, si hay alguna diferencia en el resultado del aprendizaje. Claro. Esto es, aparte es creativo y te incentiva a no estar siempre dando el mismo tema de la misma manera, si bien hay grupos diferentes, ¿no? Tal cual. Y el otro tema, bueno, que ya podemos también enunciarlo, es que bueno, que cuando uno empieza a conocer estas teorías grupales, se entera que un grupo, para que funcione como tal, no puede superar los 15 miembros. Claro, y vos con eso ya tenés una lucha muy larga, porque te la vengo escuchando decir en todos los congresos que has estado, ¿no? Y hablando con autoridades con respecto a la importancia de la cantidad de miembros dentro. Sí, creo que es así, fundamental, ¿no es cierto? Y más con la heterogeneidad y diferencias culturales que hay por lo menos en las escuelas públicas, ¿no es cierto? Tampoco se puede aprender en una escuela privada con 40 alumnos que llenan a los pibes, no pasa la verdad. por lo público y lo privado. No. Ni pasa, te diría yo, por una cuestión económica tampoco. Porque vos fíjate que cuando hay problema, dentro de un aula ponen otro docente. Sí. En lugar de separar ese grupo en dos y hacer dos grupos con dos coordinadores distintos, ¿no? Y vos que decís que, bueno, que hace años que yo vengo con esto, Ulloa, muchos años antes que yo, también empezó a trillar con el asunto de las instituciones, que una institución, para que funcione bien, todos y cada uno de los miembros tienen que conocerse entre sí. Claro. Y para eso no pueden superar los 200 miembros. Mirá, vos conoces escuelas de 1000 alumnos. De 1000 alumnos, con los docentes ya 1500 más o menos. Por eso. Esto es interesante lo que vos decís, porque en realidad también lo que pasa en las instituciones es que el pibe ingresa a primer año y no se le ocurre quizás a los docentes que se presenten y que se conozcan entre ellos. Entonces nadie sabe nada del otro. Es terrible. Sí. Pero bueno, tenés que ir o trabajarlo porque no saben de qué hacen, dónde viven, si viven cerca, cuál es el mail, ¿no? Además les lleva un tiempo conocerse porque están sentados uno atrás del otro, tampoco se ven permanentemente. No, y aparte ya se forman como grupos sin conocerse. Sí. Entonces esto del conocimiento del otro en el grupo y el conocimiento del docente con qué grupo está trabajando, también, ¿no? También. Porque no es perder el tiempo, esto es más el tiempo para después saber cómo abordarlo. Cada uno, la realidad en que está. Es importante esto que traes de perder el tiempo, ¿no? Porque es como que se va con una especie de
qué sé yo, de cassette iba a decir, aunque ya es re antiguo el tema del cassette. Sí, no ya sé, no sé. ¿Con qué se va? Con un el- CD, con un CD, con un formato. Con un formato, bueno, se va con un formato, se va con un... Algo, tengo que hablar de esto, que es el tema. Y todo lo colateral es perder el tiempo. Hay que emplear el tiempo en eso que se quiere transmitir. No importa todo lo demás, ¿no? Cuando en realidad hay que estar atento a la circunstancia, qué es lo que pasa, quiénes estamos, y bueno, y cómo convivimos esta hora tratando de elaborar este tema que es el curricular. El curricular, y cómo quizás tener un espacio también para elaborar el que no es curricular, porque cómo le afectan a los pibes las noticias de cada día, la muerte de alguien en el barrio marginal, cómo le afecta el otro, lo que, qué sé yo, la matanza en París o en lo que las noticias, ¿no? Cómo trabajar esto de la discoteca, la droga, son temas que en realidad la escuela la tendría que tomar y empezar a trabajarlo. ¿Qué pasó en esta discoteca? Murieron 8 chicos. A ver, ¿qué saben de esto? Seguramente los pibes saben mucho. Bueno, ¿cómo podemos cuidarnos? Claro. ¿No? Trabajar estos temas que los pibes lo saben, lo tienen y que el docente no lo aprovecha, porque pero los valores son importantes trabajar, ¿no? Las actitudes, sí. Las aptitudes, pero las actitudes frente a la vida. Claro. Lo interesante de lo que decís, Nora, es que si uno toma esos temas cuando surgen, tiene la atención de los chicos. Claro. O sea, porque hay una fuerte motivación para hablar del tema. Entonces ya los nenes tienen otra disposición a escuchar. Claro, opinar, claro. Y a comentar, porque afecta a ellos, a su propia subjetividad. Entonces, bueno, y los miedos que tienen, ¿no es cierto? Que lo puedan manifestar. Sí, tal cual. Sí. Y me quedé con algo anterior que habías dicho, hablando de la dinámica de grupos y la coordinación de grupos. Si uno no sabe acerca de lo que es coordinar un grupo, tampoco sabe cuál de nuestras acciones a lo mejor refuerzan eso que uno quiere evitar. Claro. Porque a lo mejor uno en el desconocimiento, vos crees que estás direccionándolo para crear un clima de trabajo y de alguna manera pues estás haciendo lo contrario. Claro, ¿no? exactamente. Interesante. Bueno, si les parece, hacemos el primer intervalo de hoy, pasamos a escuchar el tema musical. Adelante. Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano aquí el incierto ayer y el hoy distinto. Me han deparado los comunes casos de toda suerte humana, aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra en la no menos vara, sombra final se perderá ligera. No nos une el amor si no el espanto. Será por eso que la quiero tanto.
letra final se perderá ligera. No nos uniremos sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Analizando prácticas y saberes, los grupos de investigación-acción, una manera de perfeccionamiento docente en que cada participante del grupo realiza la investigación sobre su propia práctica a fin de enmarcarla teóricamente, comprendiendo de este modo los significados de su hacer. Conocenos en www.losgia.com.ar. Escribinos a tiempos@losgia.com.ar o al celular de Argentina 054 11 69 44 69 97. Bueno, el tema musical que escuchamos es Jairo y Jorge Luis Borges sobre Buenos Aires. La grabación fue realizada durante el homenaje a Borges que se realizó este fin de semana. Y bueno, allí se presentó el CD Jairo canta a Borges. La música para este poema fue compuesta por Jairo. En el CD hay varios poemas y con música de varios autores. Y esta, que está incluida, la compuso Jairo y la grabó por primera vez en 1977. Bueno, y de esta manera poética y musical introducimos nuestro tiempo literario de hoy, también con Nora, pero con la Nora poeta, ¿no? Bueno, gracias. Cambio de voz. Cambio de voz. Pero primero te queremos preguntar ¿cómo fue que fuiste transitando de las ciencias y la educación a la poesía, o de la poesía fuiste a las ciencias y volvés a la poesía? A ver, contame un poco de eso. No, primero me encantó el tema musical, me parece muy bien elegido justo en esta época, ¿no? Que estamos hablando de Borges. Creo que la poesía apareció antes que las ciencias de la educación y que la psicopedagogía. Siempre de chica me gustó escribir y siempre me gustó escribir en el sentido que necesitaba hacer algo, escribir, dibujar cuando no podía escribir, mostrarle al otro mis sentimientos. Ajá. Y la forma de hacerlo era dibujando o escribiendo cartitas, donde la hacía tratando de hacerlo de forma de poesía. Sí. Entonces mis primeras expresiones de sentimientos hacia el otro, y después en adolescente de sentimientos con el amor, el desamor, la angustia, claro, la vida, la libertad, hacia donde uno iba, también escribía muchísimo. Hubo un largo silencio que fue justamente en la época de ciencias de la educación, pero que estuvo, me parece, mechado por el largo silencio del país, ¿no? Un país que estaba totalmente avasallado en la época de los militares. Y con el eslogan fatal del silencio es salud. Exactamente. ¿No? Qué terrible que fueron esos años. Terrible, para mí fue lo peor, si bien lo peor que me pudo pasar a nivel de expresión. De expresión, claro. En la facultad. Entonces, ahí también hubo como un silencio interno mío. Y la poesía después apareció, siempre me gustó leer, de chica Becker, y después continué con los otros grandes poetas. Y cuando era profesora del profesorado, en una de las materias,
las hacía a las alumnas que trajeran una poesía y antes de comenzar que a ellas las representaran, que la movilizaran. Sí. Entonces, antes de empezar de dar la asignatura, de compartir con ellas, siempre cada una de las chicas leía algo que traía, que le gustaba, que Qué tenía que ver. interesante. Sí, era una forma de conocer también al otro y que los compañeros la conozcan Claro, en ese claro. lugar. Y así, después con el Café Literario Antonio Aliberti, con mi compañero Luis Calvo, y concurriendo, apareció nuevamente este deseo de poder escribir. Y bueno, una gran ausencia hubo en este tema, pero apareció en el 2010 mi primer libro, en el 2002 que se llamó Relatos de la piel, en el 2012 mi segundo libro que es Pretexto de la oscuridad, y ahora está por aparecer el tercer libro, el 4 de noviembre la presentación, que se llama Umbrales Posibles. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué título! Sí. Traje algunos poemas como inéditos que no lo he leído en ninguna parte. Me parece buenísimo, así que vamos a tener ese gusto. Bueno, ¿Leo? sí, adelante. Bueno. El micrófono es todo tuyo. Sí, qué bueno eso. Aroma café se llama. Ese café tiene el sabor de la desnudez, de la juventud, la marca de lo perenne, del hechizo, de la locura, la debilidad del tiempo, de la levedad, de la golondrina, la incontinencia del mar. Ese café tiene el sabor de la rebeldía del viento, la forma de una obra de arte, la bulla de los duraznos, de lo intangible, de la calma, la esclavitud de una caricia, el jubileo de las violetas. Ese café tiene el aroma de los enamorados, del delirio de las fresas, del desenfreno de las lágrimas, de un otoño amanecido, del cruce con los amigos, de los bares de Buenos Aires. Ese café encierra la maravilla de la vida real, la sensación de lo inesperado, la fuente de los significados, el testimonio de los sueños, la huella de lo inevitable, la presencia del pasado. Ese café es la idea misma de los cantos de fiesta, el lenguaje de los pájaros, el río de azares, la historia del tiempo, la posibilidad del encuentro entre la sombra y la luz. Bellísimo y bien porteño. Porque Sí, exactamente, el café es verdad. El café es por algo medio, que- ¿no? Que aparece, ese café que aparece donde aparece un otro, ¿no? Sí, sí. Con toda Además toda que- su historia y con toda su poesía, ¿no? Bueno, acá estamos en la radio, no hay imagen, pero ese gesto tan típico, ¿no? Sí. Que cuando pedimos un café del Exacto. bar, con la mano y el dedo índice y pulgar así como apretando el pocillo, ¿no? Qué bello, me encantó, me encantó. Bueno, es una primicia, para todos los oyentes acá. Me parece estupendo. Y este otro que te veo acá entre sí, las manos, porque- que es otra primicia, Sí, o, sí, es o- otra primicia. ¿Sí? Se ¿Lo llama, querés leer? sí, sí, cómo no, si tengo esta posibilidad, yo que entrevisto, que no digo nada en la radio, porque viste que cuando uno está en la radio, entrevista al otro y ni lee sus propios poemas, Claro, porque le seguro. da cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, teniendo esta posibilidad que me dan, Es que estás para esto. bueno, Y nosotros para escucharte. Adelante. se llama Fuego y Mordaza. Ujú. Debajo de esa piel hay sed de miel, de agua fresca, de olivos verdes. Debajo de esa piel hay sangre de lucha, de guerra, de liberación. Hay pájaros debajo de esos ojos. Hay odio y ternura, esperanza y cielo, vértigo y paz. Debajo de esos ojos hay miedo y venganza. Hay truenos y lunas. Dentro de esa boca hay verdades inconclusas, soledad y compañía, fuego y mordaza.
Muy bueno, muy bueno. La verdad que los tengo que repasar porque es la primera vez que lo estoy leyendo. Viste que uno escribe, pero no tiene la posibilidad de... Así que me da la posibilidad de leerlos por primera vez y escucharlos. Me parece bárbaro, muy original y muy cálido, ¿no? Son los sentimientos que van apareciendo y que por suerte, viste, uno los puede ir volcando. En realidad el poema siempre aparece en la primera en general, ¿no? Te aparece el primer verso. Sí. Sí, como, viste, si te olvidas ese primer verso es como que se desaparece, por eso es tan importante escribirlo, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, vos me decís cómo apareció, yo no sé cómo apareció, porque a veces digo, lo escribí yo, estaré bien, lo habré copiado de algún lugar, no me di cuenta, porque a veces no, claro, no me reconozco, porque como uno escribe, viste, va escribiendo y elaborando, y después lo dejo, porque eso sí lo dejo y después vuelvo, no, es que esto está bueno, a esto hay que sacarle esto, pero me parece que eso pasa en todo lo que uno escribe, ¿no? Sí, sí, con... Que después cuando lo relees decís, pero esto lo escribí yo. Claro, ¿no? ¿No? Pasa esas cosas, sí. Uno se lo empieza a preguntar, Sí. empieza como que como que ese producto aparece extraño, ¿no? Sí. Ya claro, quizás dejas de ser de uno porque ya lo ponen en la hoja, lo ponen en un libro, ¿no? Ya es de todos, ya te desprendiste. Sí, sí. Entonces uno quizás lo vuelve con la extrañeza, ¿no? Con estos ojos de extranjero a leerlo, porque ya... Lo lees como, claro, Claro. con otra perspectiva, sí, ¿no? sí. Ya no es escribiendo. Qué cosa tan maravillosa esa, ¿no? Que Sí, no, claro, que que pasa extrañarse, ¿no? De no aburrirse algo con lo propio. uno, claro. Sí. Claro. Está muy bueno. Lo bueno es asombrarse bien, ¿no? Vos decís, esto escribí yo. También pasa. Sí, también pasa. También pasa. ¿Cómo escribí esto? ¿Cómo pude haber puesto esto? Bueno, pero ahí uno tiene la posibilidad de corregirlo, si no está el libro ya editado. Claro. Bueno, ¿y en qué andas últimamente? ¿Qué proyectos tenés? Además esto de que, bueno, el libro ya está... Sí, el libro está... No, todavía no está en imprenta, Alicia, ¿eh? Está acá, pero todavía no está en imprenta. Va a ir el poema que le hice a Pablo. Ay, por qué supuesto que va a estar lindo. en este libro, es uno de los primeros. ¿Qué proyectos? Bueno, te cuento. El proyecto primero es el libro. Continuamos con la radio. Sí. Generación Abierta cumplió 38 años esta semana. ¿La revista o el programa de radio? No, la revista. La revista. La revista cumplió 38 años el día lunes. Qué bien. Así que vos ya hace como, no sé, más de 15, sí, 18 más o menos, que has escrito. Sí, Creo que tu primera escritura fue en el congreso primero que fuiste de Cuba, me sí, parece. para el que... 90, fines de los 90 empecé a escribir, Claro. Generación Abierta. Así que, bueno, continuamos con el proyecto de Generación Abierta, la radio, el Café Literario Antonio Oliverti, que invitamos también a todos los oyentes, que son los primeros y terceros viernes de cada mes, de 20 a 22, donde va a encontrarse con poesía, tango, música ciudadana, muestras plásticas, con entrada libre y gratuita. Y que es en el Café Montserrat, que está en la calle San José 524, San José y Venezuela. y Venezuela. Así es. Y este próximo viernes, no mañana, No. el de la otra semana, hay encuentro. Sí, hay encuentro. Y después, bueno, continúo escribiendo. ¿Te acordás que estaba escribiendo una novela? Sí. Bueno, ya van 5 años. La retomé ahora que tengo más tiempo y ya bien. tengo el final. Entonces, Bueno. porque había comenzado a escribir una novela, tenía los personajes, todo, y se me terminó en un momento, bueno, me faltaba el final. ¿Viste? Porque uno va, claro, hay gente que empieza por el final y es mucho más fácil. Pero bueno, yo empecé, no sé, aparecieron. Así que estoy con eso. Qué lindo. Sí. Y bueno, y después esos son los proyectos, digamos. Y Sí, sí. hacer la segunda parte de los videos, que puede ser que del video educativo, cómo afectar esas subjetividades heridas, Sí. esos adolescentes, bueno, vendría cómo afectar a esos adolescentes esas subjetividades heridas 2, porque qué estamos bueno. trabajando en eso.
Nos estamos encontrando con los alumnos mediadores de hace 10 años atrás que formamos, que continuamos. Qué interesante ese trabajo de Sí. alumnos mediadores. Continuamos en un grupo de alumnos, continúa, si bien ya están recibidos algunos de la facultad, están trabajando, son más padres o algunos, trabajan nada más. Nos seguimos encontrando de vez en cuando para charlar y bueno, hay un afecto, una corriente de afecto y que le dijimos de todo el video, tienen ganas de participar. Así que vamos a ver si participan. O sea, esos alumnos que ahora son adultos. Sí, tienen 25, 28, 30 años. Claro, Sí, claro. sí, son Qué adultos, bueno. pero ellos por Facebook se conectaron de Normal 11, sobre todo Normal 11, Normal 8 y Normal 3. Y bueno, a partir de una alumna, digamos, de aquel tiempo que dijo, sería bueno conectarnos, yo tengo el Face, yo dije, sería bueno para ver, qué sé yo. A través del Face ella pudo conectarse con otros chicos y bueno, ahí Buenísimo. estamos. Bueno, Nora, de esto vamos a seguir hablando en el otro bloque, pero yo te diría que para terminar el tiempo literario, ¿querés leer otro poema? ¿Cómo no? A ver qué me surge. ¿Qué me surge? Vamos a ver. Bueno, vamos a este. Sed. A los náufragos inmigrantes. No lo he visto todo, pero he sentido el horror de esos cuerpos a la deriva, desamparados abrazando una chispa en la inmensidad del mar. No lo he visto todo, pero he sentido la esperanza aniquilada en una balsa, la sed derruida en esa salada muerte. No lo he visto todo. Me queda la certeza de la derrota, el destierro del alma, la sombra de una voz, la tristeza de aquello que no fue, la lucha del desamparo, devorada en el subterráneo abismo. No lo he escuchado, pero he oído el terror del silencio sepulcral, los cuerpos carcomidos bajo los vientos alados, y esos ojos tuyos que fueron los del sueño azul. Impactante, ¿eh? Muy clara Claro. las imágenes que das, ¿eh? Se llama Ser. Sí. Pasamos ahora a la agenda profesional y el otro tema musical. Agenda profesional. Artista plástico Héctor Pacheco. Para conocer su obra y disfrutar de la exposición virtual, ingresa a su página web www.hectorpacheco.com. Licenciado Ramiro Díez Ojeda. Atención psicológica. Ciudad de Buenos Aires, Ayacucho y Tucumán. Establece contacto en el celular 15 6 164 8254. Teléfono 43 72 5540. Lucía Constantino, maquilladora artística, eventos de todo tipo, especialidad en cumpleaños infantiles, página de Face Enriqueta Maquillaje Artístico. Licenciada Nora Donato, apoyo psicopedagógico, trastornos en el aprendizaje, apoyo ante dificultades en la adquisición de la lectoescritura y el cálculo durante los primeros años de la escolaridad primaria. Teléfono 43 84 8690. Miranda, alta moda, diseño con estilo único, solo para vos. Novias, 15 años, fiestas, comunión. Verás fotos en la página de Facebook Miranda Alta Moda. Para comunicarte, hacelo al siguiente correo electrónico: miranda.altamoda@yahoo.com. Mar Dulce. Para saborear las delicias que prepara Marina, conectate al Facebook Mar Dulce y encarga algo rico como recién preparado en casa.
En la red de grupos de investigación Acción resistimos creando. Si participaste en algún grupo de investigación Acción o realizás investigación sobre tu trabajo, te invitamos a sumarte a nuestra red GIA, colaborando en publicaciones, compartiendo encuentros locales e internacionales. Nos encontrás en www.losgia.com.ar. Escribinos a tiempos@losgia.com.ar o al celular de Argentina 11 69 44 69 97. Bueno, el tema que escuchamos es Aurora, cantada por Darío Volonté. La grabación esta fue realizada en el acto del Bicentenario en Rosario, frente al Monumento a la Bandera. Y esto lo recordamos porque, bueno, el lunes se celebró el Día de la Bandera, ¿no? En la grabación también pudimos escuchar que el público coreaba la canción. Un público que en su mayoría eran mayores de 40 años. ¿Por qué? Porque, bueno, en una época, tanto el himno como ciertas canciones se enseñaban en las escuelas y uno las aprendía de memoria. Después dejaron de enseñarse. Ahora hasta se dice que los deportistas no cantan el himno en los eventos internacionales porque no lo saben. Sí, es increíble lo que traes, ¿no es cierto? Qué tema de actualidad y qué tema tan angustiante en el sentido de qué pasó con esta tradición tan importante, ¿no? Porque uno solo escuchando y cantando una canción sabe muchísimo de historia, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Perdona que te interrumpa, sí. Nora. La emoción, lo que uno vio en la infancia, digamos, cantando los himnos en la escuela, que en ese momento no éramos muy conscientes, pero aprendíamos a cantarlo. Cuando sos adulto y volvés a una escuela, recuerdo la emoción de sentir los himnos y de cantarlo, como una vivencia incorporada. Ahora escuchábamos Aurora. Y yo recuerdo que cuando en la escuela ponían Aurora, era una alegría que sentíamos. Claro. Porque era tan hermoso cantar Aurora, que era que te daba, como que te daban la oportunidad de cantarlo. Ahora yo desde que me he incorporado a la escuela no lo escuché cantar nunca, Aurora, la verdad. No escuché que lo canten en ningún momento. Pero el tema del himno es un tema, digamos, para tratar esto que vos estás trayendo.
Sí, es así como vos decís, Nora. La verdad que no hay profesores de música aparentemente, y no se trabaja ni se le da quizás la importancia, porque nosotros repetíamos y quizás éramos alumnos, ¿no? Para aprender la letra, teníamos como, los que teníamos doble escolaridad, a la tarde era como una hora de música, repasando los signos, y esto como vos decís, Aurora, que era hermoso, Febo asoma, ya sus rayos, salías, pero bueno, y también la importancia de estudiar, cantar por la alegría de cantar, ¿no? Las fiestas, y participar desde algún lugar, porque si no, en las escuelas medias en general habla el profesor, dice unas palabras, a veces habla un alumno y nos vamos. Y ahí está, ¿cómo se llama? Grabada alguna canción, el himno y estas cuestiones. Pero bueno, la alegría de participar desde algún lugar, desde la canción, desde la actuación. Sí, yo creo que hay alguna modificación curricular también en este sentido, además de que puedan faltar profesores, porque cuando yo cursé la escuela primaria, que ahí es donde aprendí todas estas canciones, primaria. no había profesores de música en aquella época. Ah, ¿no? No, pero la maestra nos daba la letra para aprender de memoria del himno de Aurora y de otras canciones, porque cuando se izaba la bandera era Aurora y cuando se arriaba la bandera era otra, creo que es la marcha de la bandera. No me acuerdo bien cómo se llama. Bueno. Y ponían el disco y uno cantaba con el disco. Claro. ¿No? Y después te ponían el disco sin la canción, nada más que con la música, y uno cantaba, ¿no? Y bueno, y así se las arreglaban. No, cantábamos con la música del disco, pero sin las voces del disco. O sea, que se las arreglaban como para que eso se enseñara y que los chicos lo aprendieran. O sea que me parece que desde la exigencia curricular hay también un desfasaje acá, o cambiaron las cosas. Lo desconozco el tema, ¿no? Lo planteo como para que si alguien lo conoce, por Facebook nos comunique a ver qué está pasando en ese sentido. ¿Sí? Sería bueno, claro, cuál es la currícula de formación de un docente, porque de docente de música, ¿no? Porque en general músicos se estudian el profesorado, que son muchos años de esfuerzo, y estudian para ser músicos. Claro. Sí, para ser músico o para enseñar música a quienes quieren aprender música, y no en una escuela. Exactamente. ¿No? En fin, todo eso habría que verlo. Pero hay un tema que quedó, Nora, que me gustaría retomarlo como para que lo aclares un poquito, más que nada para la audiencia. A ver, vos hablaste de los alumnos mediadores. Así es. Que es un trabajo que hiciste con Luis durante muchísimo tiempo y con unos resultados estupendos, ¿no? ¿Por qué no nos decís sintéticamente en qué consistía esto? Bueno, se trabajaba, se iba a una escuela, se proponía el trabajo... Escuela media, ¿verdad? Escuela media, en general, viste, hay diferentes formas de resolver los conflictos. Sí. Y una de ellas es, aparte del consejo de curso, asamblea de aula y consejo de convivencia, otra instancia de resolución de conflictos es la mediación. Sí. Para que haya mediación hay que formar alumnos mediadores. Nosotros con Luis formábamos alumnos mediadores en aquellas escuelas que estaban interesadas en la propuesta de esta formación de alumnos. Sí. Y los alumnos venían en general los delegados de curso, de los delegados a convivencia o al centro de estudiantes, y le hacíamos la propuesta. Y eran ellos que o venían al curso o les hacía la propuesta a sus compañeros de quién quería concurrir al curso. A partir de ahí comenzaba una formación de 7, 8, 9 encuentros, después 2 exámenes orales y escritos, y después como una práctica donde estábamos presentes nosotros, donde se hacían mediaciones, y después continuaban los alumnos, con algunas reuniones nuestras de cada 15 o 20 días. Es así que formamos alumnos de, yo te digo, más de 1000, como 2000 o algo más. Y eso era, Nora, los alumnos que quisieran, todos tenían posibilidad de hacer todos el curso. Tenían que, sí, todos había un cupo igual.
se trabajaba primero con cuál era el perfil del alumno mediador, que era simplemente el que estaba dispuesto a mediar, el que estaba dispuesto a ayudar a su compañero en alguna situación, ayudar a sus compañeros, no del curso, pero bueno, en la institución ante algún conflicto, aquellos que renunciaban de repente a estar escuchando, porque la materia y después sí trabajarla para poder ir a trabajar el conflicto que aparecía o que habían... tenía que haber una serie que no pasaba por la parte intelectual, porque muchos se prendían, quizás había pibes con problemas de conducta, Eso te iba a preguntar, sí, que se prendían porque querían aprender para la vida y para el barrio, no era por otra cosa, porque se peleaban mucho dentro de sus familias o dentro del barrio y ellos eran los primeros en poner el cuerpo, entonces también querían saber cómo resolver de otra manera sus conflictos. Entonces nos encontrábamos con pibes que, bueno, con dificultades de aprendizaje, con algunos con adicciones, con vidas difíciles, y bueno, los pibes excelentes, digamos, qué sé yo, excelente una forma de decir, 10. Entonces también había como un prejuicio de parte de los docentes cuando estos pibes daban el curso, pues, el curso no podía faltar una vez, ¿viste? Tenías toda una serie de normas para poder aprobarlo, no lo aprobaba cualquiera, pero bueno, no lo aprobaba cualquiera porque tenía que ser responsable, no tenía que faltar, tenía que... Entonces, a veces el alumno mediador que se esforzó no era el ideal de la escuela, ¿no es cierto? Sino que era aquel pibe que tenía algunas dificultades. ¿Cómo es mediador? Y sí, es mediador. Es mediador y tiene certificado de mediador porque en realidad se esforzó para ser mediador, ¿no? El curso es teórico-práctico, o sea que siempre había dramatizaciones de situaciones y ellos las resolvían. Bueno, a partir de ahí el mediador era el encargado de ver cómo se resolvía un conflicto entre dos alumnos o entre grupos de alumnos. Y en general comediaba y no participaba el adulto. Pero bueno, sí sabía el adulto cuál era el acuerdo llegado, porque había un libro donde se ponía cuál era el acuerdo que se había llegado entre las dos partes en conflicto a cumplir. Para los pibes que realizaron esta experiencia, para las escuelas que apoyaron la experiencia, realmente fue un aprendizaje muy valioso, porque bueno, creo que desde algún lugar se afectó la subjetividad de ellos, desde los valores de la cooperación, la responsabilidad, la ayuda, la participación, ¿no? La escucha hacia el otro, la mirada diferente, ponerse en el lugar del otro. Además el valor de lo que, relacionándolo con lo que le decíamos al principio, de revalorizar otros liderazgos, ¿no? Claro. No solo el intelectual. Exactamente. Eso como debe haber descolocado Eso, a la claro. institución, a los docentes. Primero descolocaba eso y segundo como no estaban ellos presentes cuando los pibes mediaban. ¿De qué estarían hablando los chicos? ¿Entendés? Claro. Pero bueno, Esa parte cuando había escuelas muy participativas y que hicieron la experiencia y que evidentemente les gustó, y en las reuniones de directivos entre las escuelas como decían, no tenés alumnos, yo tengo y son bárbaros. Entonces a partir de esta comunicación quizás iban bajando los prejuicios, ¿no? Y nos escuchaban de otra manera. Con el tiempo también lo fueron conociendo a ustedes, fueron viendo los resultados, Sí. o sea que fueron años que bueno, que a mí me ha llegado el pedido de queremos que vengan a hacer el curso acá y a ustedes no los conocían, pero sí conocían el tema del curso de alumnos mediadores, ¿no? O sea que ha sido algo que ha dejado su impronta. Sí, la verdad que sí, a nosotros también nos encantaría seguir formando alumnos mediadores. Y me parece interesante también
esto de que ahora estén pensando en reencontrarse con ellos y poder dejar la experiencia de alguna manera registrada, ¿no? Exactamente, y ver que cómo los afectó a ellos en este tiempo este curso, ¿no? Tal cual, este rol. Tal cual. Bueno, Nora, te agradecemos muchísimo. Bueno, un gusto haber estado hablando tanto. ¿Y cuándo volvés? Ya volvés. Bueno, y ahora sí nos despedimos, recordando como siempre que el conocimiento es un camino cierto hacia la autonomía de las personas y la libertad de los pueblos. Les uns et les autres, les uns ou les autres, si chacun est l'autre pour l'un, rarement il est l'un pour l'autre, malgré tous les discours, les appels au secours des autres, qui sera l'autre? Les uns et les autres, les uns et les autres.